Así nace el concepto de las empresas B. Y aquí hay algo que es clave, que hay básicamente tres conceptos que creo que vale la pena mencionar. Por un lado, empresas B, que en inglés se llama B Corps, y la razón por la que menciono el término en inglés es que nacen de los Estados Unidos. Es una reacción frente al capitalismo extremo de los mismos estadounidenses. Por otro lado está el concepto de sistema B, que por un lado es una organización internacional y por otro lado es un movimiento ciudadano que innova la economía y el mercado desde los objetivos de la ciudadanía, los objetivos de crear, digamos, bienes colectivos, el bien común desde el mercado. Y por el otro lado, el tercer concepto que vale la pena profundizar es el concepto de sociedades de beneficio e interés colectivo, las sociedades BIC, digo en las siglas, que es el nuevo tipo societario comercial, que el derecho comercial uruguayo o gran parte del mundo no lo había incorporado, frente a la alternativa que conocíamos de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces hay tres conceptos que por ahí queremos profundizar. En digo, porque no entendí, o sea, ahora toma una forma legal la empresa B, por decir una cosa, aparece una nueva forma de registro civil, por decir, que ampara a las empresas B, ¿es eso? Sí. Pero además, es decir, una empresa B no necesita de la legislación BIC o sociedades de beneficio colectivo, de interés y beneficio, sociedades de beneficio e interés colectivo, para ser empresa B. ¿Por qué? Porque los dueños de la empresa pueden hacer la reforma de su estatuto, que es la constitución nacional o departamental, que se autoimponen a su empresa. Son las relaciones contractuales a través de acuerdos de accionistas, pacto de accionistas, que determinan su propia manera de relacionarse. Ahora, ¿qué características tiene? En el caso de la empresa B, tenés los mismos elementos de la sociedad BIC, ¿no? Pero tiene otras exigencias que me gustaría enfatizar. Sin embargo, la sociedad BIC existe ahora en el mundo solamente en 34 estados de los Estados Unidos, en Italia, que se llama Società B, y en Colombia, que se llaman sociedades BIC. Y en Ecuador existe la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades Comerciales para este nuevo tipo, pero todavía no es de la jerarquía normativa de una ley, ¿no? Así que eso es lo que hay en el mundo. Que es algo que, o sea, cuando se genera sistema B y empiezan a aparecer las empresas B, no estaba todavía desarrollado, se fue desarrollando con el sistema, ¿no? Exactamente. Y acá hay una pregunta como que me sale, que es, hasta ahora, o antes de que apareciera esta forma legal, era todo por estos pactos de accionistas que se comprometían a ser B, porque además tomaban un montón de otras características, ¿no? Pero el hecho de que exista una forma legal, ¿sacude el sistema o simplemente se ampara en un sistema? No sé si me explico. Totalmente. Tanto sistema B como en particular las empresas B, acuérdate que sistema B, ahora lo vamos a presentar, es para que todo el sistema económico evolucione en el sentido de la economía, para que la economía se reubique en los límites ecosistémicos planetarios y para que generemos sociedades donde converja
el bien común desde todos los distintos sectores, ¿no? Y se genere bienes comunes desde el consumidor, desde el inversor, desde el jubilado que pone su platita en un fondo de pensión, desde las universidades, desde las ONGs, desde los estados, desde su rol de compradores, desde su rol de inversores. Básicamente es todo el ecosistema social que empieza a reorganizarse en una misma dirección para el bien común, que el bien común incluye al bien particular. Siempre hay que olvidar que el bien común es un bien común para todos, pero también para el particular. No es que es o el bien común o el bien particular. De hecho, esa característica es la que queremos, esa separación es la que queremos evolucionar y superar, ¿no? Entonces, es un sistema B, que después podemos profundizar un poquito para mostrar cómo han nacido las iniciativas a partir del sistema B, que ya está en 19 países en América Latina y tiene muchas de estas iniciativas a nivel global. Por ejemplo, Academia B está en todos los continentes, son los profesores que deciden profundizar en sus investigaciones, en sus enseñanzas, aprendiendo de los otros, los chinos aprendiendo de los chilenos o de los uruguayos, o de, digamos, uno aprendiendo de los europeos y viceversa, y es la creación de comunidades de académicos, pero luego tenés la comunidad de abogados B, que acá en Uruguay los hay. Entonces, lo que pasa de golpe en Ecuador enseguida inspira a los abogados B de Uruguay, o inspira a los abogados, lo que pasa en Uruguay inspira a los nigerianos y los de Taiwán, y así, ¿no? Los festivales que nacen desde las ONG, que están en las nuevas economías, y entonces son festivales donde se presenta en días completos, obviamente siempre hay música, pero se presenta al mismo tiempo los casos reales de cómo se hace en la práctica como emprendedor, como para resolver problemas sociales, ambientales desde la fuerza del mercado, ¿no? O está lo de las ciudades más B, donde todas las articulaciones a nivel territorial concreto, en un lugar concreto, en una ciudad concreta y también regiones, que ahora se ha expandido a una cantidad de, se ha expandido a Europa desde América Latina. Nació en Río de Janeiro, se expandió a Santiago de Chile y a Mendoza, y ahora esto se expande hacia Córdoba, Argentina, Asunción, Edimburgo y Barcelona, a partir de ahora, ¿no? Y tiene características como lo que estábamos hablando antes, que todas las empresas son invitadas de ese territorio a empezar a evaluarse integralmente y no solamente cómo maximizar el retorno financiero, sino qué impacto generan en la sociedad, qué impacto generan en el planeta, y a medirse en concreto, con números concretos, ¿no? Y también las ciudades más B incluyen, por ejemplo, las legislaciones o la conversación política de cómo un Estado, en este caso ciudades, puede empezar a adoptar políticas de premiación en las compras públicas a los oferentes que hacen una evolución en su propósito, ¿no? Entonces les pagan entre 3 y 5% más, o cómo las universidades, en vez de competir por recursos y por alumnos, se ponen de acuerdo en un lugar concreto para aprender rápidamente los unos de los otros a cómo enseñar y cómo investigar, en vez de estar todo por separado. Este es un ejemplo concreto de la provincia de Mendoza, que está ocurrido, y en Mendoza ha tenido un impacto tremendo en la psiquis colectiva. Porque cuando vos empezás a ver que todo el mundo se empieza a poner de acuerdo en cosas muy objetivas, hace que aprendamos a converger, a construir confianza, ¿no? A ser mucho más eficientes colectivamente, ¿no? Sin excluir el derecho legítimo de cada uno de tener su vida, de tener su economía, ¿no? Entonces, bueno, esto es, aproveché y ya conté un poquito, Sistema B, nace para eso. Nace para eso Sistema B, para que no pensemos que la escala necesaria a los problemas gigantescos que vivimos solo se logra a través de la política.
¿no? Con el esquema de organización política que todos hemos heredado. No por esto se cuestiona la política, se incluye al Estado más que la política, se la incluye como parte de este fenómeno de articulación, de este fenómeno de construcción de confianza. ¿Por qué? Porque en muchos lugares del mundo la política está tomando el tenor de blanco y negro, ¿no? De separación. Entonces, en algún lugar tenemos que reorganizarnos para que volvamos a unirnos, ¿no? Y nos unimos desde un espacio que no lo habíamos pensado. Sí lo habíamos pensado hace miles de años atrás, o sí nunca dejaron de pensarlo las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, que es el ágora, que es el mercado donde nos volvemos a encontrar, ¿no? Lo que pasa es difícil, ¿no? En el sentido de que el mercado, las empresas, el interés propio, son como... se ha creado como una especie de demonio en la imagen colectivo de que solo me quieren sacar y sin embargo no puedo huir de eso, ¿no? Entonces es como cómo se reconstruye, y esto va un poco asociado al tema de regeneración, cómo se reconstruye ese vínculo de la empresa con la sociedad, cómo se reconstruye y se le dice al que va a ir a comprar los lentes, de verdad, no quiero solo que me compres. Quiero que me compres significa que estoy capacitando a otras personas, que estoy dando algo más al mundo que simplemente mis beneficios. ¿Cómo se vuelve a eso, no? Claro, que me compres significa que juntos somos parte de una solución, ¿no? Juntos, vos comprador, consumidor, y yo el que me estructuré para llegar a ese producto, somos parte de la solución. Y me gustaría dar ahora dos ejemplos. Uno desde una empresa B como Guayaquil, ¿no? Y otra como colectivo. Voy a empezar por el colectivo. Hace muy poco, el 18 de octubre del año pasado, nace este movimiento de expresión espontánea en Chile de muchísimas causas ciudadanas, ya no de causas socialistas o causas de derecha o de izquierda, causas ciudadanas, del feminismo, de justicia social, ambientalistas, de protección de los derechos de los animales, de muchas causas. Y creo que fue exactamente 2 días después que 3 empresas B de Chile, con Sistema B Chile, deciden lanzar una iniciativa que se llama Desafíos 10 por 1, ¿no? ¿Y en qué consiste? En adoptar en las empresas una política de disparidad o de brecha salarial entre el que más gana y menos gana de 10 veces. En un mundo donde el promedio es altísimo a nivel global, creo, no estoy exactamente seguro, pero es más de 700 veces a nivel global. Después nos preguntamos por qué la brecha global, que más del 50% del patrimonio mundial la tiene menos de, creo que 20 personas o menos, ¿no? Entonces, es el sistema global. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dieron el ejemplo de la adopción hecha pública de esa política. Dieron el ejemplo. Y eso generó contagio. Y hay ahora casi 1.800 empresas en Chile que adoptaron la misma política. Eso es lo colectivo, es un impacto colectivo. Otro impacto colectivo frente a la crisis climática, y dicho sea paso, en este momento la crisis climática se ha convertido en el factor de riesgo empresarial número 1 de las empresas más grandes del mundo. Hace un año era el factor de riesgo número 4. En un año pasó a ser el factor de riesgo más relevante y más importante. Frente a la crisis climática, 500 empresas B de todo el mundo se comprometieron a lograr para el año 2030, no para el año 2050, una huella. 500 empresas no son nada,
pero es el ejemplo contagioso para que desde la microeconomía también podamos dar respuestas a nivel masivo y macro. La otra opción es que lo hagamos a través de la política. Obviamente, también hay que explorar por ese lado. También, esto es, ¿vos creés en eso? ¿Tu hijo te lo está pidiendo? Hacelo ya con tu empresa. Por ahí no sos propietario. Hacelo ya como empleado. Lleva adelante la conversación en donde estás. Hacelo vos como consumidor. Hacelo vos como pordiosero. Si eso es lo que te toca y estás en ese lugar, cuando vos pidas una moneda, pedilo hablando del tema. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todos estamos en el mercado. Todos estamos en el mercado. En cada acto transaccional económico, incorporemos nuestra conciencia de humanidad como parte de la tierra, como parte de la tierra, como parte de la vida completa que viene de hace millones de años, y ojalá que podamos ir juntos con el Homo sapiens, el ser humano, para adelante, por lo cual necesitamos reorganizarnos. Así como estamos organizados, no estamos lográndolo. Con esta lógica de que acá se hace plata, acá se hace el bien en las ONGs y acá vamos a llevar a la escala, no estamos, a través de la política, no lo estamos logrando. Entonces, como no lo estamos logrando, yo sé que hay argumentos, pero habría que hacer tal cosa, pero no lo hemos hecho. Entonces, nos toca a los individuos. Esos son dos ejemplos. Esto de las 500 empresas B fue anunciado y declarado durante la conferencia de las partes de la COP25 que se celebró en Madrid, pero como nos dimos cuenta, se iba a celebrar en Chile y que no fue posible por lo que pasó en Chile, por los riesgos que eso significaba. Esos son ejemplos de cómo logramos articular las iniciativas de cada uno desde el mercado, aunque esa palabra por más o menos en todos estos 2-3 siglos se ha convertido en una palabra abstracta mala. Entonces, ¿cómo convertimos algo histórico del ser humano, que es el mercado donde se encuentra, en algo positivo, del encuentro humano? Que en cada transacción tengamos la posibilidad de introducir el bien común. Entonces ahí me gustaría ir al ejemplo Guayaquil, que es un caso concreto con las características de la empresa B. Guayaquil, como propósito en su estatuto, tiene el propósito de la regeneración de la selva misionera o bosque atlántico sur o mata atlántica dicha en portugués, y lo tiene en el objeto social del estatuto, acompañado por la regeneración del sentido comunitario de las comunidades que conviven en ese ecosistema. Comunidades indígenas, comunidades campesinas. Comunidades indígenas, Aché Guayaquil, que es una comunidad que muy poca gente conoce, una etnia, porque bueno, por sus características físicas son más blancas, hay un grupo mucho más blanco, digamos, con cachetes rosados, ¿no? Y que los guaraníes le dijeron que eran guayaquíes, que significa en guaraní chancho salvaje, despectivamente. Esa es una de las etnias principalmente ubicadas en Paraguay, que fue perseguida por el gobierno dictatorial de Stroessner, cuando aparece la expansión de la frontera agropecuaria con sus tractores, y los H ven que aparecen estos animales, el ganado vacuno, que con una vaca podían comer no sé cuánto tiempo, entonces las cazaban.
eso hizo que los terratenientes que tenían las vacas dijeron hay una etnia que hay que eliminar, y ahí empieza la masacre masiva. Esos son los H guayaquíes. La empresa Guayaquí decidió convertir la mala palabra Guayaquí en una buena palabra, pagando regalías por el término despectivo hacia ellos. Además están los guaraníes y además están los caigangue, que principalmente están en Brasil, en el estado de Paraná. Bueno, la empresa Guayaquí convirtió en el propósito introducido al estatuto como la razón principal de su existencia. Por lo tanto, lo que hace la empresa es llevarlo al corazón del negocio, medir su impacto según ese propósito y blindarlo jurídicamente. Entonces, la característica de Guayaquí es que con ese propósito encontró en la yerba mate y en la cultura de la yerba mate la gran oportunidad de regeneración, porque la yerba mate es una de las pioneras del ecosistema. Pionero, hay seres humanos, ¿no es cierto? Bueno, en la naturaleza hay pioneras. Entonces, ellos, la empresa de Guayaquí, paga entre 40 y 60% más del valor de mercado de la otra yerba mate, incluso la del monocultivo, la que tiene agroquímicos, ¿no? En la medida que los proveedores indígenas y campesinos del movimiento Sin Tierra brasileño cosechen la hoja de la yerba mate del árbol en pie, que es un árbol entre 10, 12 y 15 metros de altura. Entonces, esa hoja se seca, como se hace con toda la yerba mate, y se convierte en el insumo básico de los productos de Guayaquí. Uno de los productos típicos es la yerba mate como se consume en el Uruguay, ¿no? Solo que cuando uno la compra directamente una yerba que tiene los nutrientes del ecosistema, de la selva entera, no es del monocultivo. Los nutrientes de todo el ecosistema están en cada una de las partes del ecosistema. Y tampoco tiene agroquímicos, ni fertilizantes químicos, ¿no? Ni pesticidas químicos. Entonces, ese es uno de los productos. Los demás productos son bebidas energéticas naturales que compiten con marcas como Red Bull. Y la parte del producto nace en California porque es una alternativa al café, ¿no? Pero de vuelta, cuando alguien lo compra, es parte de la solución de la regeneración. Cuando alguien invierte, es parte de la regeneración social y ambiental. Cuando alguien trabaja en esta empresa o en las cadenas de valor de esta empresa, ¿no? Son parte de la solución. Y entonces, los resultados en diciembre del 2018, porque todavía no se tienen los resultados del 2019, los resultados de la empresa ya no son solamente resultados financieros. ¿Cuáles son? Más de 60.000 hectáreas regeneradas de selva misionera que se aspiraba lograr en diciembre del 2020, se anticipó y se logró en diciembre del 2018. Más de 1.000 familias que estaban dispersas, muchos en favelas y cantegriles, ¿no? De ciudades, que vuelven a sus comunidades y vuelven a convivir. Y el valor de las acciones en 6 años, y esto lo sé por una amiga mía que tuvo que vender sus acciones que había comprado hace 6 años, el valor de las acciones se incrementaron en 600%, ¿sí? En 6 años. 600%. Ella nunca pidió semejante retorno, semejante resultado financiero. Pero, ¿qué hace un accionista en una empresa de este tipo? Un accionista puede ser de $1.000, puede ser de 10.000 o puede ser de millones.
Ella era una accionista de pequeños montos, ¿no? Jubilada, pensionista. Y que de golpe, con el valor de la venta, pudo comprar un departamento, ¿no? Es bien concreto, en 6 años, ¿no? Entonces, ella fue partícipe de una solución, porque la regeneración significa más oxígeno, más captura de carbono, más regulación de las inundaciones o las crecidas, más pool genético para para encontrar soluciones de salud o de salud animal y humana, ¿no? Es decir, y más espacio de recreación. Es decir, es solo creación de bienes comunes y colectivos. Esa es la primera característica. ¿Estás bien? Con la batería y todo. Estoy yendo muy lento a propósito, ¿no? Está perfecto. Pensando en un curso. En el curso. Sí, es un curso. Sí. A mí hay algo que supongo que hay más de una persona te habrá preguntado y en realidad que lo venimos hablando en estos días, que es lo que te plantea de, bueno, pero en un país que necesita una inyección de capital, que entiendo que a 20 años esa inyección va a morir o sea, no tiene ninguna trascendencia, dura 5, 10 o 20 años, o en un consumidor que le encantaría poder pagar el sobreprecio, pero que no lo puede, y tiene a la mano una competencia de una producción masiva que le venden un producto no de igual características, pero mucho más barato. Entonces, el consumidor promedio... no es más barato, es el mismo precio. Es el mismo precio la de Guayaquil con Red Bull. De vuelta, el que puede consumir Red Bull puede consumir Guayaquil. Como yo sé que hay muchos que consumen Red Bull en nuestros países, es el que puede pagar esa bebida energética química, puede pagar la bebida energética natural regenerativa. Y entonces, a pesar de que Guayaquil le paga un 60% más a quienes cultivan, puede poner en el mercado el mismo precio. Entonces ahí viene la invitación a todo el mundo a innovar. ¿Dónde? En la economía. En el modo que nos organizamos. Entonces, ¿cómo lo hizo Guayaquil? Buenísima tu pregunta. Ah, no, esa parte no va. Está bien. Sí, perdón. Entonces, ¿cómo hace la innovación económica Guayaquil? ¿Qué hace una empresa de bebidas normalmente? En su presupuesto anual, un porcentaje mayor al 40% se destina ¿a qué? A la comunicación y a la publicidad. Compre compre Guayaquil, compre una bebida ahí. Sí. ¿Por qué? Porque tales atributos te va a gustar, vivir la experiencia, qué sé yo. Esto es distinto. ¿Quiénes son los comunicadores? ¿Probaste la posibilidad de consumir una bebida que te va a encantar? Por supuesto, te lo dice un consumidor a otro, y se lo dice a otro, pero le dice al mismo tiempo que además sos parte de una experiencia de regeneración de lo que nos está pasando, de aquello que queremos resolver. Porque la regeneración, hecha en el Uruguay, hecha en China, hecha en Europa, hecha en donde sea en este planeta, nos hace bien a todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que se convierten en los grandes comunicadores de la regeneración? ¿Es la empresa misma? No. ¿Son quiénes? Por un lado los consumidores, pero por el otro lado cualquier ciudadano que por ahí no le gustó esta bebida, porque no le gusta la yerba mate, o no le gusta las bebidas energéticas, o no le gusta el café, qué sé yo, pero lo va a comunicar, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros, eso es lo que hace Guayaquil. Los comunicadores son todos los del ecosistema de la sociedad. Y eso hace que cuando nosotros contamos un caso como el de Guayaquil, estamos diciendo que todos son parte de la solución. La empresa se convierte en el que viabiliza la regeneración, porque hay alguien que tiene que articularlo. Antes habíamos pensado que esa viabilización lo iba a hacer el Estado. En este caso lo hace una empresa. Y lo hace la empresa Guayaquil viene
creciendo en ventas en un promedio de 25% anual. Ya superó los 40.000 puntos de venta en América del Norte y ya empezó en Chile. Pero también es muy interesante lo que ha pasado con una empresa comercial